Listo, entonces empezamos a grabar en 3, 2, 1, grabando. Hola a todos, mi nombre es Fernando Perreta, soy médico especialista en terapia intensiva, en clínica médica y nefrología. Actualmente me desempeño como director médico en Fresenius Medical Care Escobar y co-director médico en Fresenius Medical Care Pilar, aquí en Buenos Aires, Argentina. Aparte soy coordinador médico del servicio de terapia intensiva del Hospital Eril de Escobar. Hoy vamos a hablar sobre nuevas alternativas terapéuticas en la enfermedad de Fabry. Antes que nada, quiero agradecerles a las autoridades de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión y también al laboratorio Pinpharma por haberme invitado a este webinario. Bueno, como miembro de Fresenius debo decirle que todos somos responsables de compliance, dirigimos negocios con integridad y honestidad, en conformidad con todas las leyes, políticas de la compañía y nuestros valores, y estamos comprometidos con la fabricación de productos y entrega de servicios seguros y con la más alta calidad para nuestros pacientes y clientes. Aquí les dejo mis conflictos de intereses. Bien, todos conocemos lo que es la enfermedad de Fabry. No le voy a hablar de los datos básicos de la enfermedad, pero sí algunas cuestiones importantes para tener en cuenta. Saber que aquí hay una deficiencia o ausencia enzimática. Sabemos que la enzima alfa-galactosidasa A es la responsable de esta enfermedad. Es importante entender lo que es deficiencia y lo que es la ausencia enzimática, por lo que viene más adelante en la charla. También sabemos que es una enfermedad ligada al X, por lo tanto, los papás siempre dan hijas con la enfermedad e hijos sanos, mientras que las mamás pueden dar hijos e hijas con la enfermedad. Y también hoy en día sabemos que hay dos tipos de enfermedades de Fabry: los pacientes clásicos, aquellos que tienen todos los síntomas que empiezan antes de los 7 años de edad, y los pacientes tardíos, aquellos pacientes que hacen compromiso de riñón o de corazón, llamadas las variantes cardíacas y las variantes renales de la enfermedad. Importante entender que hay pacientes clásicos y pacientes no clásicos o tardíos o variantes del adulto. También es importante entender lo que es la ionización en la mujer. Sabemos que las mujeres tienen dos X, ¿sí? Una de las X se inactiva alrededor del día 16 del desarrollo embrionario y se transforma en el corpúsculo de Barr. Por lo tanto, una mujer puede tener en su pool celular la mayoría de sus células mutadas, aquí pintada de color lila, o la mayoría de sus células no mutadas, pudiendo ser muy sintomática o poco sintomáticas, y toda la variabilidad que uno pudiera imaginarse. Bien, ¿y dónde estamos parados hoy? Where are we now con la enfermedad de Fabry? Sobre todo hablando del tratamiento. Hoy en día sabemos que tanto en Colombia como en Argentina, como en el resto de los países de Sudamérica, tenemos terapia de reemplazo enzimático, básicamente agalsidasa alfa y agalsidasa beta. También sabemos que se está trabajando con enzimas de segunda generación. También sabemos que hay trabajos bastante avanzados sobre lo que es la terapia de reducción de sustrato. Y también sabemos que hay muchos trabajos en cuanto a terapia génica. Pero hoy nos trae aquí hablar de lo que es la terapia con chaperonas. Básicamente, hoy vamos a hablar de la terapia oral con migalastat, que es la chaperona para la enfermedad de Fabry. La pregunta es, bueno, ¿qué es una chaperona? Son proteínas que ayudan al plegamiento de proteínas recién formadas. Como sabemos, la enzima alfa-galactosidasa es una enzima, es una proteína que cuando está deficiente, ¿sí? La chaperona farmacológica, como se ve aquí en este gráfico de paréntesis, la puede tomar, la estabiliza, ayuda a su pasaje a través del Golgi, llegando a su lugar de acción, que es el lisosoma, donde actúa degradando el GB3. ¿Qué sucede si esa enzima deficiente no es abordada por la chaperona farmacológica? Bueno, sigue su camino hacia la degradación. Y aquí lo vamos a ver un poco más claro, ¿sí? Fíjense cómo migalastat se une, esto es importante entender, de forma reversible a la enzima, la estabiliza, facilita su traspaso a través del aparato de Golgi, llegando al lisosoma, donde se desprende
y ejerce su mecanismo de acción degradando la globotriacilceramida o GB3 o GL3 y transformándola en GB2. Bien, hablando de chaperonas, bueno, la pregunta es, ¿qué pasó en los estudios de fase 1? Se determinaron 4 estudios de fase 1 que nos enseñaron que la dosis recomendada oral de migalastat es de 123 miligramos en días alternos, lo que equivale a 150 miligramos de clorhidrato de migalastat. Por eso van a ver en los papers que aparece como 123 o 150 miligramos. Recordemos, dosis 123 en días alternos. Bueno, en cuanto a los estudios de fase 2, aquí le puse los 3 estudios más importantes de fase 2 para migalastat, que nos enseñaron varias cosas. Por ejemplo, que aumentó la actividad enzimática de alfa-gal en sangre, piel y riñón, que migalastat redujo, ¿sí?, GB3 en orina, piel y células renales, que también redujo el lyso GB3 plasmático, y que estos resultados fueron más consistentes en mutaciones amenables o susceptibles de ser tratadas con migalastat. Bien, hoy sabemos que hay más de 1000 mutaciones asociadas a la enfermedad de Fabry, alrededor de 1200, 1300 mutaciones, y que casi el 50% de esas mutaciones pueden ser sensibles o respondedores a migalastat. Generalmente son single missense mutation. Por eso es importante entender que lo que es la deficiencia y lo que es la ausencia enzimática en esta enfermedad. Por supuesto que si hay ella, no tengo posibilidad de que actúe la chaperona. Aquí les muestro a la izquierda de la pantalla diferentes registros, ¿sí?, donde uno puede buscar la mutación de nuestros pacientes. El que más utilizo es el de la parte inferior, el de Mount Sinai, donde uno pone su mutación y puede de esa forma saber cuál es el fenotipo, se va a expresar, a comportar esa mutación con el paso del tiempo, ¿no? En cuanto a entender qué mutaciones son respondedoras a migalastat, bueno, este es un artículo que lo pueden buscar, que es muy interesante, sobre la validación de las chaperonas, ¿no? Cómo se validaron, ¿sí?, estas mutaciones para ser amenables o no a migalastat. Fue un estudio que se realizaron in vitro y se determinó que debe haber un aumento relativo mayor a 1.2 veces y un aumento absoluto mayor al 3% en la actividad de la alfa-galactosidasa A luego de la incubación con migalastat. Es importante entender que se debe tener los 2 criterios, tanto relativo como el absoluto, para entender que una mutación sea susceptible o respondedora a migalastat. Bueno, en cuanto a la farmacocinética, 2 cosas muy importantes. Entender que hay una reducción significativa de la absorción de migalastat con los alimentos, por lo que no se recomienda consumir 2 horas antes ni 2 horas después de la toma de la medicación. En el caso de mis pacientes, las pacientes arrancan su actividad a las 8 de la mañana, ponen el despertador a las 6 de la mañana, toman migalastat a las 6 de la mañana, por lo tanto 2 horas antes estaban durmiendo, así que no tuvieron ingesta de alimento, y luego se levantan a su actividad a las 8 de la mañana, y ahí tienen las 2 horas antes y las 2 horas después de no ingerir alimentos. Por otro lado, sabemos que migalastat se excreta principalmente a nivel renal y que no ha sido estudiado en pacientes con un filtrado menor de 30, por lo que no se recomienda su uso en pacientes con insuficiencia renal grave. Recuerden la absorción, recuerden que los pacientes con menos de 30 de filtrado no deben ser tratados con migalastat. En cuanto a eficacia, este es uno de los trabajos por ahí más importantes y más interesantes cuando se inició todo esto de las chaperonas. Es el estudio ATTRACT, un estudio a 18 meses, con 52 pacientes, pacientes que venían previamente tratados con terapia de reemplazo enzimático, con alfa o con beta, que fueron randomizados o a seguir con terapia de reemplazo enzimático o a pasar a migalastat, a switchar a migalastat. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio ATTRACT? Que tanto migalastat como terapia de reemplazo tuvieron efectos similares en cuanto a la función renal, que el índice de masa ventricular izquierda se redujo significativamente con migalastat, que el lyso-Gb3, recuerden el metabolito de acilado que utilizamos como ayuda diagnóstica y también como seguimiento terapéutico,
se mantuvo bajo y estable luego del switch, y que migalastat fue seguro y bien tolerado. Este estudio de ATTRACT tuvo un estudio posterior de extensión, ¿sí? Un Open Label Extension, por eso lo denominamos OLE, y en este estudio, aquí fíjense el diseño de este trabajo. Como dijimos, los primeros 18 meses, el estudio ATTRACT eran pacientes que venían en terapia de reemplazo enzimático y que fueron randomizados a migalastat o a continuar en terapia. En este estudio de extensión de 12 meses más a 30 meses, los que estaban con migalastat continuaron con migalastat y los que estaban con terapia de reemplazo enzimático fueron switchados a migalastat. Por eso se armaron dos grupos, el grupo 1 OMM, migalastat, y el grupo 2 OEM, terapia de reemplazo enzimático y luego migalastat. Aquí vemos los datos demográficos de estos pacientes, y es importante entender que en el OLE, de los 52 pacientes que completaron los 18 meses, 48 continuaron los 12 meses hasta completar los 30 meses. Hubo 6 pacientes que continuaron el estudio, 30 del grupo MM y 12 del grupo EM o grupo 2, y que estas discontinuaciones no fueron por eventos adversos asociados a migalastat, sino que fueron por otras causas, por decisión del paciente, por embarazo o por otras condiciones. En cuanto a la función renal, aquí vemos los cambios anualizados del filtrado renal. Fíjense, los pacientes del grupo 1, recordemos, los que tuvieron 30 con migalastat, tuvieron una caída anualizada de menos 1.7. Y los pacientes del grupo 2, en el periodo de terapia de reemplazo, o sea, del basal hasta los 18 meses, una caída de menos 2 mililitros minuto, y los pacientes en el periodo de migalastat, o sea, del 18 al mes 30, una caída de 2.1. Hacemos, en cuanto a la parte renal, los cambios en la concentración de proteína, de proteinuria en 24 horas. En el grupo 1, aquí ven los valores, los que tuvieron siempre migalastat, y en el grupo 2, aquí vemos los valores del periodo de terapia de reemplazo y los valores del periodo de migalastat. Aquí podemos concluir, tanto con la caída de filtrado como los cambios en la proteinuria de 24 horas, que la función renal se mantuvo estable en ambos grupos de tratamiento. Pasando a la parte cardiovascular, ¿qué sucedió con estos pacientes durante los 30 meses? ¿Qué pasó con el índice de masa ventricular izquierda, medido en gramos por metro cuadrado? Aquí vemos los resultados, ¿sí? Grupo 1, grupo 2, ¿qué disminución hubo en cuanto a la masa ventricular izquierda? Pero fíjense, aquí está la parte más significativa. Este resultado es muy significativo, menos 11.3 gramos en el grupo MM, en pacientes que tenían hipertrofia ventricular izquierda previa. Por eso decimos que el índice de masa ventricular izquierda disminuyó significativamente a 30 meses en el grupo 1, los que estuvieron siempre con migalastat, en pacientes que tenían hipertrofia ventricular izquierda previa. Bueno, ¿qué pasó en cuanto a eventos adversos? Aquí tenemos en el grupo 1, ¿sí? Total de eventos 32, aquí vemos algunos eventos renales y cardíacos y ningún evento cerebrovascular. Y aquí vemos los eventos en el grupo 2. 40 de color naranja durante el periodo de terapia de reemplazo enzimático y 20 eventos durante el periodo de migalastat de los 18 a los 30 meses. Y aquí vemos distribuidos por renal, cardíaco o cerebrovascular. Fíjense también, no hubo evento cerebrovascular en los pacientes del grupo 2 durante el periodo de migalastat. Otros resultados, el lyso-Gb3, los niveles plasmáticos permanecieron bajos en ambos grupos de tratamiento durante los 30 meses del estudio. La actividad de alfa-gal en leucocitos, en los hombres del grupo 1, los que estuvieron siempre con migalastat, tuvieron un aumento significativo en la actividad enzimática desde el inicio hasta el mes 30. En cuanto a seguridad, ya vimos algunos eventos adversos, nos informaron nuevos problemas de seguridad, y como conclusión de este estudio del Open Label Extension podemos decir que en pacientes con terapia y una mutación amenable, el switch fue seguro y bien tolerado.
Repito, el switch de terapia Megastat fue seguro y bien tolerado. Como vieron hoy, la función renal se mantuvo estable en ambos grupos de tratamiento. Que el índice disminuyó significativamente a 30 meses en el grupo 1, los que estuvieron siempre con Migalastat, en pacientes que tenían hipertrofia ventricular isquémica previa, y que se notificaron pocos nuevos eventos clínicos asociados a la enfermedad de Fabry durante el periodo de extensión de 12 meses con Migalastat. Bien, siguiendo con eficacia, les quiero mostrar este trabajo de Michael Mauer, publicado ya hace 4 años, en 2017, sobre reducción de depósitos de GB3 a nivel podocitario en hombres con Fabry a 6 meses de tratamiento con Migalastat. Recordemos, aquí somos la mayoría nefrólogos, sabemos muy bien que la barrera de filtración renal está formada por el endotelio capilar, la membrana basal y los pericelos de los podocitos, y cuando se cargan esos podocitos con GB3, empieza a haber lo que se llama el borramiento podocitario. Esos podocitos se empiezan a desprender, caen en la orina, ¿sí? Se transforma en podocituria, y es por ahí donde se rompe la barrera de filtración y empiezan a caer las proteínas, o sea, la proteinuria. Nosotros decimos que las etapas de la nefropatía son, primero, depósito de GB3 a nivel podocitario. Luego, hay un borramiento podocitario, pérdida de podocitos, pérdida de proteínas, y esos pacientes, por supuesto, terminan evolucionando a la insuficiencia renal crónica sin ningún tipo de duda. Bueno, ¿cuántos pacientes se analizaron? Se analizaron 8 pacientes. Aquí vemos las mutaciones y las características demográficas de estos pacientes. Y aquí tenemos un ejemplo de una biopsia basal y que pasó luego de tratamiento con Migalastat. Fíjense qué reducción importante de los depósitos de GB3 estamos observando a nivel podocitario. Nosotros sabemos que no hubo cambios estadísticamente significativos en cuanto a la tasa de filtrado y la albuminuria o proteinuria, si bien tenemos bien claro que son 6 meses de tratamiento, tampoco uno espera encontrar tanto cambio en tan poco tiempo. También es importante destacar que hubo correlación entre la disminución del lyso con el cambio porcentual del volumen podocitario. Y lo más importante, lo que les mostré recién, que hubo un efectivo aclaramiento de inclusiones de globotiracilceramida en podocitos Fabry después de 6 meses de tratamiento con Migalastat. Este es un trabajo muy interesante, publicado por el grupo italiano de Nápoles, Eleonora Ricchio. Compartimos con Eleonora la misma línea de trabajo. Hemos publicado ambos sobre hiperfiltración en pacientes con enfermedad de Fabry como un marcador temprano de nefropatía, pero aquí ella nos cuenta su experiencia del switch de terapia de reemplazo enzimático a chaperonas, luego de un año como datos de la vida real. Ellos analizaron 7 pacientes. Aquí vemos las características de estos pacientes que venían previamente tratados con terapia de reemplazo enzimático. Aquí ven, la mayoría con alfa, y el paciente 1 estaba con beta. El objetivo del trabajo de este grupo italiano fue evaluar el switch de alfa-beta a Migalastat con respecto a función renal, cardíaca y neurológica, estado de salud, dolor, lyso y eventos adversos en pacientes con enfermedad de Fabry. Y fíjense qué interesante, razones del switch. La mayoría de los pacientes fue por propia elección, igual que en mis pacientes que tengo bajo tratamiento en Argentina, por elección del paciente como razón del switch. Bueno, aquí se tomaron 3 tiempos, un tiempo 0, tiempo basal, un tiempo 1, T1, luego de 12 meses de terapia, y un T2, luego de 12 meses de Migalastat. Y aquí les muestro los resultados más concluyentes. ¿Sí? La mediana de proteinuria demostró una disminución significativa de T2 versus T1, con la P que ven ahí, o sea, 12 meses de Migalastat versus 12 meses de terapia de reemplazo. Se observó una mejoría significativa en el índice de masa ventricular izquierda, con una diferencia significativa entre ambos tratamientos a favor de Migalastat, y los niveles plasmáticos del lyso disminuyeron de forma significativa de T0, o sea, basal, a T1 y T2, a 12 meses de terapia y a 12 meses de Migalastat, mientras que no difirió significativamente entre ambos tratamientos. Esto va de la mano con lo que se publicó en el estudio ATTRACT y el
Trabajo de Billet, publicado, fíjense, aquí abajo, agosto del 2021, sobre función renal a largo plazo en pacientes tratados con migalastat. Vamos a charlar un poquito de este artículo. Aquí vemos el diseño. Tenemos pacientes que venían naive de terapia, los del grupo FACET, y pacientes que venían de la rama de terapia de reemplazo enzimático, los de la TRAC, que continuaron su extensión a 30 meses, que es lo que hablamos recién, el Open Label Extension. Se tomaron pacientes de ambas ramas, conformando el estudio 41 y 42, quedando un total, fíjense, de 78 pacientes. Y aquí tenemos las características. Pacientes naive, de esos 78, había 36 naive de terapia, con una edad media de 45 años y una basal media de filtrado de 91. De esos 78, 42 eran pacientes que venían de terapia de reemplazo enzimático, con una media de 50 y un filtrado medio de 89, o sea, 45 versus 50, 91 versus 89. Repito, 78 pacientes. Aquí vemos los resultados, tanto para hombres como mujeres, de esa evolución del filtrado glomerular, y aquí vemos las diferentes tablas que nos muestran estos valores, que no las vamos a charlar porque la verdad que no los quiero aburrir con tantos números. Pero sí entender estas 4 conclusiones del estudio de Billet. Pacientes naive de terapia tuvieron una media anualizada de caída de filtrado de menos 1.6 mililitros minuto. Pacientes que venían inicialmente de terapia de reemplazo tuvieron una caída de menos 1.6, también 1.6 mililitros minuto. Aquellos pacientes naive de terapia, pero que tenían fenotipo clásico, exclusivamente mirando los clásicos, tienen una caída de menos 1.7, no es una caída tan importante. Y que cuando se ajustó por sexo, edad y función renal basal, prácticamente los cambios fueron mínimos. Ahí lo pueden ver, para naive de terapia menos 0,1 y 0,1 positivo para pacientes que venían de la línea de terapia de reemplazo enzimático. Podemos concluir que en este estudio de Billet, a largo plazo, los pacientes tuvieron una función renal estable durante el tratamiento con migalastat hasta, fíjense, 8.6 años, independientemente del estatus de tratamiento, del sexo o del fenotipo. En cuanto a la administración y tolerancia, FDA aprueba migalastat allá por agosto del 2018. En Argentina la aprobación llegó en 2019 y un poco más tarde en Colombia. Y lo que sabemos, como le dije hoy, que la dosis oral recomendada es de 123 miligramos en días alternos a la misma hora del día. Y muy importante entender que en caso de omitir una dosis se debe tomar dentro de las 12 horas siguientes a la hora habitual de la toma. Pero si transcurrió más de 12 horas, se debe tomar el día correspondiente a la siguiente toma. Por ejemplo, si yo tomo la medicación un lunes a las 6 de la mañana y me olvido, si me acuerdo antes de las 6 de la tarde de ese lunes, la puedo tomar. Ahora, si pasaron más de 12 horas, tengo que pasar al día siguiente, al día siguiente de la toma que corresponde, o sea, al miércoles siguiente. ¿Se entendió? Y la amenabilidad, para saber qué mutaciones son amenables, eso lo podemos consultar en el sitio web de Galafold Amenability Table. Es muy sencillo, ingresan a esa página, ponen su país, ponen el idioma, le va a aparecer el buscador y ponen ahí su mutación. En el caso de mis pacientes amenables, pongo mi mutación de 109G y me aparece que es una mutación respondedora. Y cuando ponemos mutaciones que no son respondedoras, como mis otros pacientes, aparece que esa mutación no es respondedora a migalastat. Galafold Amenability Table, ahí pueden buscar si sus pacientes pueden ser susceptibles de ser tratados con migalastat. Por supuesto que si tienen algún tipo de duda, pueden contactar al área médica del laboratorio Pint Pharma. En cuanto a tolerancia, ya dijimos, fue bien tolerado migalastat, que hubo incidencia de eventos adversos similares entre los diferentes grupos, ¿sí? Que en su mayoría fueron eventos adversos leves y moderados, que no llevaron a discontinuar la terapia y que lo más común reportado fueron las cefaleas.
efecto adverso más común reportado son las cefaleas. Aquí les dejo para que puedan leer. Mucho de lo que estoy contándoles aquí lo pueden encontrar allí. Publiqué a principios de este año en la revista Nefrología Argentina, que es de libre acceso, este paper sobre migalastat a un año como opción terapéutica oral para la enfermedad de Fabry en Argentina. Les repito, libre acceso, Sociedad Argentina de Nefrología, específicamente revista Nefrología Argentina. Esta semana también está transcurriendo el Congreso Argentino de Nefrología, donde estoy publicando el póster número 88 sobre migalastat como opción terapéutica para nefropatía por la enfermedad de Fabry, donde cuento mis pacientes en tratamiento con migalastat, 2 hermanas de 44 y 46 años que switcharon de migalastat, perdón, de terapia de reemplazo a migalastat y que están con muy buena evolución, con muy buenos resultados de albuminuria y del lyso-Gb3. Y como mensaje final, ya para ir terminando, decirles que migalastat es generalmente bien tolerado, que las reacciones adversas más frecuentes son las cefaleas, que migalastat reduce los sustratos de la enfermedad de Fabry, incluidos el lyso-Gb3, que como vimos reduce el índice de masa ventricular izquierda, que estabiliza la función renal, lo vimos Billet, hasta 8.6 años, y que el switch es seguro y bien tolerado. Y recuerden, los no migalastat, como siempre digo, los no-mig, no menores de 16 años todavía, no en pacientes con menos de 30 de filtrado, y no en pacientes que no tengan mutaciones amenables. Eso es todo. Muchas gracias.